Maestros, buenas tardes. Miren, en este video 917 les voy a compartir los primeros ajustes razonables que se utilizaron en Monterrey, Nuevo León, allá por 1995. Hace 30 años que utilizamos esos ajustes razonables que salieron en un folleto de una serie de folletos que se titularon Hacia una escuela integradora. Entonces, estos ajustes razonables aparecieron como sugerencias para dar respuesta a los alumnos dependiendo de su condición de discapacidad. Pero nos estamos dando cuenta que después aparecieron como ajustes razonables, 10 años después aparecieron como ajustes razonables en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 23 años, a ver, desde 2000, de 25 y 23 años después, o sea, de 1995 al 2019, 24 años después, aparecieron por ahí en el artículo tercero de la Ley General de Educación, fracción 2, incisos E y F. Y también 23 años después, pues aparecieron ahí sugeridos también en la Ley General de Educación. Pero desde hace 30 años ya los trabajamos aquí en Monterrey, Nuevo León, en otros documentos, y con el otro plan de estudio del 93-94. Y se los quiero comentar porque están muy prácticos para apoyar el área de español a los muchachos con alguna condición de discapacidad, pero vienen pues organizados por ejes de acuerdo al plan de estudios de 1993. Te los comparto esto porque también lo acabo de compartir, así como está todo en mi muro de Facebook y en mi grupo Maestro Iberoamericano, y ustedes de ahí los pueden copiar y pegar a un documento de Word. Ni me digan que se los pase por PDF, no, ustedes de ahí los pueden copiar y pegar en un documento de Word y convertir ese documento de Word en PDF. Entonces, así dice, yo ya le puse sugerencias de ajustes razonables desde la Dirección de Educación Especial en uno de los cuadernillos de Hacia una Escuela Integradora de la Secretaría de Educación de Nuevo León en México de 1995, desde hace 35 años. Y yo le puse porque yo los había también copiado y pegado, no, los había tecleado porque eso los compartí en los archivos del grupo maestro, no, los compartí en las notas, que es una aplicación del iPhone, los compartí en las notas, que es una aplicación del iPhone desde el 2017. Pero bueno, entonces dice sugerencias para responder a las necesidades educativas que enfrentan los alumnos con discapacidad, sobre todo en la asignatura de español, sobre todo en la asignatura de español. Entonces, esto nos lleva a que son ajustes razonables, sugerencias de ajustes razonables para trabajarlos en las aulas, en las escuelas, en las aulas, en las escuelas. Entonces, antes en el plan de estudio del 93-94, la asignatura de español estaba organizada por ejes, expresión oral, lectura, escritura y reflexión sobre la lengua. Entonces, pues aquí está más fácil para ver qué ajustes razonables podemos sugerir para los alumnos con discapacidad motora en expresión oral. Y aquí, pues hay pocos, pero porque son de expresión oral. Después vienen los de lectura y luego los de escritura y luego los de reflexión sobre la lengua. Pero también están, estos mismos también están en el documento de ajustes razonables, en el documento de ajustes razonables que les compartí hace 5 días, y ese documento que les compartí hace 5 días, maestros, ya tiene ya tiene más de 188,000, más, déjenme, dejo de compartir, tiene más, tengo que quitarle el filtro. Tengo que quitarle aquí el filtro, este,
Pues así tengo que quitarle el filtro. Vamos a ver si ya aparece así. Sí, ya aparece, mire. Entonces, este material de ajustes razonables, que es del 2021, es un material que se consiguió con el presupuesto del programa de fortalecimiento de los servicios de ocasión especial. Este documento, maestro, eh, ya tiene más de 188,000 personas alcanzadas en 5 horas, en 5 horas. Entonces, eso nos da de que hay un promedio de 37,660 maestros diarios, 37,660 maestros diarios que toman esa publicación. ¿Cuál publicación? Este, pues la que les estoy compartiendo, desde Facebook, la que les estoy compartiendo desde Facebook, porque esa publicación ya se ha ido a muchos estados de la República Mexicana y se ha ido a varios países de América Central y América del Sur. Se ha ido a varios países de América Central y América del Sur que la han pedido por Messenger y se las he enviado. Entonces, por eso hago este video, porque si bien es cierto que este documento es del 2021 y están tomados de otros documentos de 2015 y de 2016, pero todos esos sugerencias de ajustes razonables, todas estas sugerencias de ajustes razonables, pues vienen desde el año 1995. Desde entonces tenemos estas sugerencias. Bueno, le seguimos. Discapacidad motora, expresión oral. Vámonos. Aquí dice buscar contacto visual o físico para iniciar la comunicación, establecer un clima de confianza y seguridad, permitir la presencia cercana de un compañero o bien de la maestra, utilizar diversos apoyos visuales, preguntarle directamente propiciando su expresión con el propósito de conocer su nivel de comprensión. Miren, hay muchas sugerencias de gustos razonables en expresión oral. No los voy a leer todos. Esto ustedes se van a mi muro de Facebook o bien a mi grupo Maestro Iberoamericano y ahí está el documento que dice aquí en Word es más práctico. Aquí en Word es más práctico. Y lo van a encontrar, y lo van a encontrar así. Lo van a encontrar así, así lo van a encontrar. Así lo van a encontrar. Les sigo, no se los voy a leer todos, nomás les voy a comentar algunos. Por ejemplo, para discapacidad motora, en lectura hay que poner libros a su alcance físico, propiciar diferentes experiencias a través de diversos materiales bibliográficos en el aula, facilitar el uso, el acceso al libro a través de adaptaciones y señalamientos, utilizar el atril para la lectura de libros, adaptar el banco de tal manera que le permita una buena postura, el uso de sellas estabilizadoras, sustituir los miembros que no emplea por movimientos de pie, miradas, dedos, etcétera, potenciar otras partes de su cuerpo. Bueno, esto es sobre lectura para discapacidad motora. Sí, motora. Entonces nos vamos a escritura. Entonces aquí dice, se requiere de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación como tableros y señaladores. Hay que emplear sujetapapeles para la lectura y la escritura, utilizar adaptadores de lápices que en ocasiones pueden simplificarse al pegar al pegar al lápiz el asa de una taza. Fíjense, al pegar al lápiz el asa de una taza para que los alumnos puedan hacer bien, para que los alumnos puedan sujetar bien el lápiz. Ayudarle a manejar el espacio en dos planos a través de plantillas, respetar el tiempo que requiera para manejar el espacio, permitir el empleo de la máquina de escribir para que se le facilite el ritmo de ejecución, utilizar lápices o colores más gruesos, emplear grabadora y audiolibros
como estrategias de aprendizaje. Bueno, entonces esto es escritura para discapacidad motora. Y nos vamos a ir a reflexión sobre la lengua. Bueno, aquí dice, como con el resto de los alumnos, en este eje debe ser aprovechado, este eje debe ser aprovechado, el de reflexión sobre la lengua, para desarrollar y precisar el lenguaje, para desarrollar y precisar el lenguaje. Y vienen otras sugerencias. Para la discapacidad auditiva en la expresión oral, bueno, este eje tendrá que enfocarse al desarrollo del lenguaje, no solo del habla. Hay que utilizar sistemas alternativos o aumentativos, lingüísticos y de otro tipo, de acuerdo a las posibilidades del niño. Hay que observar cuáles utiliza, el gesto, la mímica, el lenguaje manual, lectura facial, lenguaje gráfico, etcétera. Hay que respetar su forma de comunicación. Hay que buscar el contacto físico y visual para iniciar la comunicación. Hay que utilizar otros medios no verbales como el movimiento de manos, pies, cabeza. Y bueno, maestros, utilizar material gráfico para comunicarse, aprovechar los lenguajes alternos para el enriquecimiento comunicativo de todo el cuerpo, realizar actividades de lenguaje no verbal con el grupo, por ejemplo, emitir mensajes a través de gestos, mímicas, dibujos, etcétera. Hay muchas sugerencias, aparte de estas, para la expresión oral en los alumnos con alguna discapacidad auditiva. Nos vamos a la lectura. Les comento unos, permitir el acercamiento al texto escrito acompañado del dibujo, utilizar prioritariamente los portadores de texto acompañados al objeto, acción o dibujo. Hay que emplear imágenes que den información y permitan al niño actuar en ellas. Hay que elaborar tableros y esquemas para la exposición de temas escritos o gráficos. Bueno, les leo estos y nos vamos a escritura. En escritura hay que reconocer y aprovechar al máximo el valor de la escritura como forma de comunicación. Hay que utilizar apoyos visuales y gestuales. Aprovechar el ritmo acompañado del gesto para el análisis de las palabras. Hay que visualizar el aprendizaje de nuestro sistema de escritura a otros sistemas alternos. Hay que elaborar códigos gráficos para apoyar las acciones del aula. Bueno, hay que facilitar la redacción de textos apoyándose en la música y la representación gráfica. Hay que emplear imágenes que den información y permitan al niño actuar en ellas. Son algunos de lectura, de escritura, y nos vamos a reflexión sobre la lengua. Bueno, aquí vienen pocos. Para el caso de los alumnos con discapacidad auditiva, sobre la reflexión sobre la lengua, viene flexibilizar las exigencias en la construcción de enunciados, emplear situaciones concretas como dibujos, carteles, gestos, explicar género, número, apoyándose en situaciones vividas, gestos y dibujos. Hay que evitar la utilización de sujetos tácitos, realizar secuencias de acciones para seguir instrucciones, narraciones, anécdotas de la vida diaria, etcétera. Bueno, hay más. Sobre la discapacidad intelectual, les comento que hay que valorar en la expresión oral, hay que valorar y respetar su intención comunicativa. Iniciar y propiciar los diálogos con contextos conocidos. Hay que propiciar la anticipación organizando a través del interrogatorio, ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Para qué? Etcétera. Hay que propiciar y valorar la comunicación con otros recursos como movimientos, gestos, ademanes, dibujos, señas. Hay que especificar las reglas de las acciones con un lenguaje claro y a través de ejemplos. Hay que preguntarle directamente en forma clara y precisa. Vienen muchos. Váyanse a mi muro de Facebook y a mi grupo y cópienlos y péguenlos en un documento de... Sobre lectura con discapacidad intelectual, sobre lectura, aprovechar el juego simbólico para desarrollar más el lenguaje interno y su representación, realizar diversas actividades literarias, asegurándose la participación del alumno para que escuche la lectura del maestro o de sus compañeros. Hay que aprovechar la anticipación y predicción de textos, emplear libros con imágenes. Hay que presenciar representaciones o puestas en escena, que vea y que comente, escuchar canciones, corridos, leyendas, escuchar producciones de la literatura popular como canciones o calaveras en el caso del Día de Muertos. Utilizar permanentemente la acción comunicativa en los actos de lectura y escritura. Bueno, vienen muchos para discapacidad intelectual, vienen todos esos. Me voy a ir
Me voy a ir ahora a la reflexión sobre la lengua, o me falta esto. No, me falta escritura. Utilizar permanentemente la acción comunicativa en los actos de la escritura. Utilizar la funcionalidad del lenguaje. Utilizar la máquina de escribir, la grabadora, los audiocuentos. Respetar el tiempo que el alumno requiere para ubicarse en el manejo del espacio de la escritura. Permitir el empleo de recortes con palabras, objetos, animales, personas para la redacción de textos, propiciar la autocorrección, fomentar el juego con palabras que faciliten la segmentación o el análisis de las mismas y respetar en el alumno el proceso de adquisición, respetar en el alumno el proceso de adquisición de nuestro sistema de escritura y eso es muy importante. Hay que valorar en qué proceso de la adquisición de la lengua escrita se encuentra el alumno. En la reflexión sobre la lengua, bueno, aquí hay que enriquecer el vocabulario incorporando nuevos elementos en los diálogos, conversaciones, juegos. Hay que realizar actividades orales, escritas y gráficas para que completen textos. Bueno, eso es entre otras. Estamos hablando aquí de los alumnos con discapacidad intelectual. Vámonos a los alumnos con características autistas o TEA. En la expresión oral, esto es muy importante, maestro, porque hay muchos casos de estos en las escuelas y los maestros en las escuelas, desde preescolar, primaria y secundaria, requieren muchos apoyos, muchas sugerencias, muchas orientaciones sobre estos ajustes razonables que se pueden implementar en el aula. Entonces, hablando de los alumnos con características autistas, porque antes así venían en los documentos, después ya utilizamos TEA, trastorno del espectro autista, pero en la expresión oral hay que mantener un ambiente estable y tranquilo para favorecer su equilibrio personal, emplear contextos muy conocidos para desarrollar el diálogo, organizar al grupo en binas o equipos muy pequeños, establecer interacciones directas, niño con el maestro o el maestro con el niño. Hay que mantener una posición que permita una relación más directa con la persona a través de la mirada y el contacto físico. Hay que presentar situaciones significativas, precisas y concretas y conducirlo para que logre la generalización paulatinamente. Hay que conocer y aprovechar sus recursos comunicativos por pequeños que parezcan. Estamos hablando de expresión oral de niños con autismo. Hay que desarrollar pautas comunicativas, funcionales, verbales y no verbales, emplear el lenguaje gráfico y gestual para lograr una mejor comunicación. Hay que dar la oportunidad de expresarse, no dejándolo solo como receptor o imitador. Hay que emplear el lenguaje total. Hay que desarrollar al máximo la competencia comunicativa, valorando cualquier rasgo de intención. Aparte, hay que apoyar el diálogo con imágenes o con objetos y establecer estrategias para pedir información y hay más. En cuanto a lectura con los niños con autismo, bueno, hay que acercar al niño a significados, propiciándole materiales y actividades funcionales que él pueda realizar. Emplear portadores de texto para predecir la lectura, aprovechando las relaciones significativas, emplear contextos muy conocidos para la lectura de textos, presentarle libros con imágenes muy atractivos, orientar al niño respecto a dónde buscar información. Bueno, que participe en juegos y escenificaciones acompañado del propio maestro o de otros alumnos, presentarle cuentos con imágenes muy atractivas. Siguiendo con los muchachos con autismo en escritura, bueno, hay que emplear contextos muy conocidos para la redacción de textos. Hay que realizar actividades de lengua escrita funcionales a través de juegos o actividades de la vida diaria o de la escuela para que tengan una mayor significatividad. Propiciar la lectura y expresión mediante imágenes, impulsando el empleo de la expresión escrita o gráfica para mantener sus deseos, posteriormente para describir basándose en sus propias experiencias y que utilice la máquina de escribir, la grabadora, los audiolibros. Bueno, ahorita eso era lo que se sugería hace 30 años, pero ahorita hay más recursos. Aparte de la máquina de escribir, la grabadora, los audiolibros, para empezar ya no se usa la máquina de escribir, pero hay más recursos para enriquecer y facilitar las actividades. Y sobre la reflexión sobre la lengua, en los casos de los alumnos con autismo, hay que favorecer el desarrollo pragmático del lenguaje partiendo de la expresión de los deseos del niño y apoyándonos en dibujos, objetos o acciones. Y muchos más. Sobre discapacidad visual, pues ya vamos a terminar, ya vamos en la página 10 de 12.
Sobre discapacidad visual en la expresión oral, hay que priorizar alternativas de comunicación a través del tacto y del oído, evitar el verbalismo y explicar solo lo necesario, precisar el lenguaje, explicar el contexto en que se encuentran considerando el lenguaje utilizado por él, propiciar su expresión, preguntarle directamente y dejar que él pregunte. Describir los apoyos visuales cuando se presenten en el aula, como láminas o pizarrón, etcétera. Hay que promover que toque los objetos y hable de ellos. Propiciar que el alumno describa objetos, acciones, etcétera, a fin de lograr la abstracción. Y aparte, que recordar que no debe haber acción sin palabras, no debe haber acción sin palabras, ni palabras sin acción. Sobre escritura para discapacidad visual, bueno, identificar si usa algún sistema de representación, validar un sistema alterno de comunicación como el braille, promover intentos de escritura en blanco y negro, escritura utilizada por videntes, así le llama, promover el aprendizaje del nombre propio en blanco y negro, pero estamos hablando de discapacidad visual. Bueno, aquí dice promover eh, intentos de escritura en blanco y negro, el aprendizaje de nombre propio en blanco y negro. Utilizar palabras, plantillas para ubicación en el espacio, las cuales pueden ser simplificadas con cinta. Fíjense, utilizar plantillas para ubicación en el espacio, las cuales pueden ser simplificadas con cinta que marque el renglón o el doblado de la hoja que vaya indicando los renglones. Eso es muy importante. Apoyar al niño para que la ubicación del espacio en su libreta, apoyar al niño para la ubicación del espacio en su libreta utilizando tabla con pinza que marque renglones colocando una liga en las hendiduras de la tabla según los espacios de los renglones. Eso es muy práctico. Permitir el dibujo con plastilina, arena, que facilite manejar el plano bidimensional, propiciar el empleo de la máquina de escribir, ya no hay máquina de escribir, puede ser la computadora, con apoyo de tutores que le ayuden a corregir escritos, favorecer el uso de la máquina Perkins para la escritura en braille, realizar con plastilina, pintura textil o cinta para que participen en actividades de iluminar, realizar las figuras para las actividades de recortado y pegado, favorecer la redacción de párrafos utilizando el blanco y negro y el braille con ayuda de una estructura previa o preguntas guía. Propiciar el uso de la regleta y el punzón, recordando que se requiere el dominio de la lateralidad, de izquierda a derecha, sobre todo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Promover la producción de diversos textos como mensajes, cartas, instrucciones, información, etcétera, en situaciones contextualizadas. Hay que favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, organizando al grupo en binas o en equipos. Hay que propiciar que escriban braille mientras los demás leen para que posteriormente él lea. Esto es muy importante. En lectura sobre discapacidad visual, ya vimos expresión oral y escritura, nos vamos a lectura y en lectura dice acercar al alumno al lenguaje escrito a través de la lectura y descripción de portadores de texto. Presentar portadores de texto en realzados con pintura textil, resistol, plastilina, etcétera, en braille y en blanco y negro. Utilizar los portadores de texto sobre objetos del aula, como puerta, banco, pizarrón, etcétera, en blanco y negro, realizado y en braille, en cinta Dimo. ¿Cuál será esa cinta Dimo? No sé. Facilitar el manejo del libro por medio de un atril. Acompañar los textos en ambas representaciones, en braille y en blanco y negro, para que todos tengan acceso a ellos. Anticipar el contenido de la lectura antes de iniciarla. Vincular la lectura a textos que comuniquen significados de diversa naturaleza que formen parte de su entorno. Motivar al alumno para que intervenga en actividades de comprensión lectora, eso es muy importante. Propiciar y orientar en el alumno la gesticulación, fomentar el gusto por la lectura, que le lean los familiares y los compañeros, que les lean y aparte de aprovechar la tecnología, aquí dice audiolibros y computadoras. Ya hay ahorita muchos audiolibros, ya hay podcast,
ya está la computadora, ya están los videos en los celulares, ya hay muchas cosas. Sobre reflexión sobre la lengua, ya vamos a terminar. Para discapacidad visual, sobre reflexión sobre la lengua, en aquel tiempo teníamos asociar los contenidos gramaticales y lingüísticos a prácticas comunicativas, situaciones o objetos concretos. Hay que favorecer la construcción de categorías gramaticales utilizando contrastes en diversos contextos y hay que promover el uso adecuado de formas discursivas. Promover el uso adecuado de formas discursivas, discusión, narración, diálogo, argumentación. Y sobre debilidad visual, bueno, aquí vienen nada más 6. Sobre debilidad visual, sobre el tamaño de la letra, vienen 6. Utilizar hojas con color que pueda resaltar la escritura. Pueden ser hojas amarillas o anaranjadas y observar qué color le favorece. Hay que utilizar gis amarillo para el pizarrón. Ahorita sería, o no sé, el marcador amarillo si se usan pizarrones. Ubicar al alumno al frente, cuidando que el enfoque de la luz le favorezca. Utilizar micas de aumento. Amplificar textos e imágenes. Utilizar plantilla para la escritura. Y bueno, para ello ya tenemos los macrotextos o macrotipos que se solicitan con tiempo y la Secretaría los manda y la Secretaría. Maestros, estas son sugerencias de ajustes razonables para trabajar en el área de español, en el aula, en la escuela, en estos 4 ejes en que estaba estructurado el español en el plan de estudios 93-94. Pero no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho porque seguimos trabajando eh, la lectura, la expresión oral, la escritura y la reflexión sobre la lengua. Seguimos trabajando esto de una manera inconsciente la seguimos manejando en la vida diaria. Entonces, estos consejos o estas sugerencias de ajustes racionales, repito, tienen 30 años, desde 1995 tienen 30 años y la mayoría están vigentes porque otros ya han cambiado, porque las tecnologías han ido avanzando y han ido cambiando. Este es el video 917. El tema de ajustes razonables es un tema de interés nacional porque, les repito, en 5 días ya lleva ahorita como 188,000 maestros alcanzados en 5 días y eso quiere decir que cerca de 37,660 maestros diarios, 37,660 maestros diarios han sido alcanzados o han tomado esta publicación y eso es bueno. Nos vemos en el siguiente video.